Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del verso número 11 en adelante. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Ojo, Dios tiene cosas máximas, especiales. Por eso hay muchas sorpresas. Dios, imagínense, si le ordenó a Moisés abrir el Mar Rojo, hacer una calle, hacer una avenida por un mar, solo Dios lo puede hacer. Y siempre Dios abrirá caminos en el desierto, convertirá los desiertos en valles. Un hombre que experimentó fue nada menos que Abraham, cuando su sobrino, no cabían los dos porque la tierra era muy poca. Entonces Abraham le dice a Lot: escoja. Y ese escogió todo el valle, lo mejor. Y Abraham, los pedregales. Recordemos que, hermanos, su sobrino, llegaron los enemigos, le saquearon, se robaron todo. Y Abraham convirtió Dios los desiertos en valles. Abraham fue prosperado en todo. Ojo con cada palabra. Usted, de que haga la voluntad de Dios, será prosperado en todo lo que hagas. Otra vez, verso 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. No solamente Dios da bendición a la iglesia, sino a su propia vida. Y fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Aquí nosotros estamos en este lugar, es por la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, yo le he clamado al Señor que nadie tocará estos terrenos, porque, hermanos, es casa de Dios. La fe está ahí. Y ahora que Dios está levantando un ejército, hermanos, nos toca persistir, perseverar. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, siéntese por un momento. Y si mandase a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, escuche, hermanos, cuando uno se aparta, cuando uno se aleja, las consecuencias no se dejan esperar. Pero como nosotros tenemos un proyecto de un gran ejército de ayuno y oración, ¿qué tenemos que hacer? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, hay que tener un corazón muy sencillo, un corazón muy noble, y tener entendimiento. La mejor disposición que uno puede hacer para tener un buen entendimiento es eso.
la humildad, la sinceridad, la franqueza, porque las promesas de Dios no se dejan esperar. No se dejan esperar. Por eso él le dice, Salomón, vienen tiempos duros como los que estamos viviendo en Colombia. No nos podemos descuidar, hermanos, porque la maldad nos destruye. Después de que el Señor Jesús resucitó y se apareció a los discípulos, había una situación muy dura para ellos. Primero, el miedo que tenían. Si mataron al maestro, lo llevaron a la cruz, ¿qué no pensarían ellos? O mejor, ¿qué no les pondría el diablo? El miedo, el susto, el terror. Hermanos, pero Dios nos ha demostrado su misericordia. Primer paso a seguir, ejército de Dios, es: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, buscare mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A su nombre. Cada vez o cada día Dios tiene promesas que hay que tener cuidado. Primera, vamos a quebrantarnos a lo sumo, decirle: Señor, no entregue este país a la ruina, a la desgracia. Señor, Colombia es nuestro país, y llegar al día que no haya que comer. Hermanos, nuestros vecinos cayeron. Ese es un país, el segundo país más rico del mundo en petróleo es ese, o era, porque Dios escucha la oración del justo. Cuando cayó en manos del terror Venezuela, yo le oré al Señor, dije: Padre, pásame el petróleo para acá. Y Dios dice que si nos humillamos, Él nos oye. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos toca humillarnos. ¿Delante de qué? De su presencia. Y como Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres de ayuno y oración, primer paso: vamos a quebrantarnos, vamos a reconocer nuestra condición, nuestro estado, lo que vivimos, lo que hacemos, y vamos a clamarle a Papá Dios que se digne perdonar nuestras iniquidades, pero que nos levante con poder y gloria. Que todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, que Dios nos lo reponga miles de veces más. Pero Él nos está dando la medicina de lo que nosotros tenemos que hacer. Él nos está enseñando, nos está guiando. Dice: humíllese, quebrántese. Entonces uno empieza a reconvenir su espíritu en esto, en aquello, en lo otro, en la vida que usted viva. Dios le está diciendo: humíllate, porque si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, buscar en mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando tuvimos el primer avivamiento, que fueron campañas extraordinarias en muchas ciudades, donde Dios nos llevaba, los estadios nos quedaban pequeños. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos a este lugar, pero en este lugar se ha invertido muchos miles de millones.
Ustedes recuerdan que este era un hoyo, un hueco, hermanos, y no teníamos nada. Nos reuníamos desde allá hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Nos toca recapacitar, nos toca volver, porque miren las cruzadas que teníamos en la Plaza de Bolívar, en el estadio. Hermanos, eso era algo impresionante, ver hermanos que salían como si la tierra los brotara. Algo impresionante. Pero el pueblo tenía una disposición para ayunar, para orar. Una cosa impresionante, hermanos. Empezó cada uno a disponer su corazón. Dios los llamaba 20 días, 30 días, 40 días de ayuno. Y todo el pueblo estaba ahí pendiente, hermano. Eran retiros de miles. Porque cuando Dios le habla a uno y uno le cree, ¿qué es lo que hay que hacer? Obedecer. Obedecer. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy esencial entrar en razón. Es indispensable, porque toca detener toda esta avalancha de demonios: muerte, terror, inseguridad, hambre. La gente no puede trabajar por las amenazas del terror, de la muerte. ¿De dónde salían todos estos miles de personas? Y Él es el mismo. Él es el mismo. Que durante todas esas campañas nos detuvimos aquí. Él es el mismo. Entonces, Dios nos quiere que por esas puertas entran miles, pero consumimos toda oposición del diablo. Porque la palabra para lograr la bendición es que tomemos la decisión de ser un ejército de oración, de ayuno. Inmediatamente empieza la gloria de Dios a descender de una manera impresionante, como estamos viendo. Pero ¿cuál es el secreto? Dice la Escritura, Job 22, 21. Vuélvete en amistad con Él. ¿Qué dice? Si mi pueblo se humillare, dice Crónicas, sobre el cual mi nombre es invocado, y orase. Y aquí nos dice, tengamos en el corazón dispuesto para ser amigos de Dios. Que nos vamos a conservar la amistad, la comunión, la rectitud, la oración, el ayuno, de tal manera que nos consagramos al servicio de Dios, que Dios está dispuesto a que le invoquemos y oremos y clamemos. Pero mire la experiencia de Salomón. Salomón terminó la mezquita de Omán, que es el templo más costoso del mundo. Recordamos que David dio toneladas de oro para cubrir las paredes de oro y de plata y todo tipo de piedras preciosas. Escuche bien. Y el pueblo después se reunió cuando vieron a Salomón, y hermanos, dice que había oro por montones, plata por montones, y ese es el mismo Dios que nos va a bendecir por montones. Pero Él nos enseña, vuélvete en la amistad con Él. Por eso, hermanos, vamos a revisar en qué fallamos, cuál ha sido el error,
¿Por qué no hemos sido fieles? Para volver el corazón, que Dios derrame ese espíritu de gloria en nuestras vidas. Y aquí dice, vuélvete en la amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon tus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Se va la ruina, se va la miseria, se va la desgracia. Mejor dicho, todo plan que el diablo tenga nunca le va a prosperar. ¿Cuántos alaban al que vive? Entonces, sale toda maldición, atadura, conjuro a su nombre. Hermanos, un día llegué a una iglesia en un pueblo, en Venezuela, y el hermano se quejaba de una ruina tremenda. Entonces, tomamos la palabra, vamos a sacar la ruina. Oiga, cuando el hermanito cae y lloraba como un niño, me decía, pastor, yo nunca había tenido esa experiencia. Veía una cantidad de demonios de ruina, una cantidad de demonios de tragedia, una cantidad de demonios de pleitos, una cantidad de demonios de miseria. Y cuando empezaste a orar, iban saliendo. El hombre de Dios le dio esa visión. Y empezó la prosperidad, hermano. Porque él estaba cerquita de donde tienen el altar de María Leonza, que es el monte de Consorte. Él estaba en ese pueblo. Y él me decía, mira, allá está. Y ese lugar donde invocan los demonios. Pero estábamos a cuadras. Por eso vamos a prepararnos muy bien. Muy bien. El hermano que me acompañaba, él no tenía la experiencia. Por eso la gente que pierde su tiempo buscando a Dios, no lo buscan. No le sirven, no lo honran, no buscan de Dios. Hermanos, van quedando. Porque ya perdieron los años de convertidos, pero gente caprichosa, mala clase, vienen cuando se les da la gana, pero nunca han hecho nada que Dios les honre. Que Dios les diga, siervos, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay que despertar a la realidad. Hay que despertar, porque las promesas son tremendas. No solamente Salomón terminó la casa, sino la casa de él, Dios le proveyó. Incline su rostro, porque orando uno, yo veo fincas, apartamentos, negocios, empresas. Y como nos unimos como ejército en oración y en ayuno, ¿qué va a pasar? Que Dios va a empezar a restituir todo lo que se tragó, que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volver el corazón a Papá Dios, humillarnos hasta lo sumo, perseverar en fidelidad. Amén. Que una cosa, si usted es de Dios, Dios produce el querer como el hacer. Si no es de Dios, usted oye por aquí, le sale por aquí y aquí le quedó vacío. ¿En qué se puede convertir usted? En un instrumento del diablo, si no busca de Dios. No hay más, sino salvación o infierno. No hay otro camino. Y si no honramos a Dios de veras, entonces el infierno espera. No hay más que hacer.
Y la Biblia dice, no se le puede servir a quién. ¿Y qué le dice Jehová a Salomón? Segundo libro de Crónicas 7:12. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Qué quiere decir casa de sacrificio? Que nos cuesta edificar, porque esto no valió 2 pesos. Aquí hemos enterrado unos cuantos miles de millones. Ha habido un trabajo, ha habido un esfuerzo, y ahí vamos avanzando, creciendo, atando demonios, legiones, potestades, pero el Señor dice, nunca nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuántos alaban al que? No podemos desmayar, no podemos cansarnos de hacer el bien. Y Dios está dispuesto a escuchar la oración de su pueblo, a su nombre. Hay algo delicado, y es verso 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ya lo vimos. Ya lo vimos. Recuerden que un domingo tuvimos que orar todos aquí para que Dios enviara la lluvia, porque no había. Ya vimos, ya tuvimos experiencias. Es delicado. Y por eso Dios dice, estamos en un hilo. Le obedecemos para que se cumpla la palabra. ¿Cuál? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanos, no hay que dar más tregua. Ejército de Dios, de donde sea, vamos a unirnos, vamos a clamar, vamos a quebrantarnos, porque puede usted imaginarse, si mandare la langosta que consuma la tierra. Son experiencias delicadísimas. Una vez, estando llano adentro, a horas, cuando de pronto íbamos a entrar a una finca y nos cubrieron el carro, tocó pararlo. Millones de animales, pero millones. ¿Y sabe qué eran? Langostas. Paramos el carro, cayeron alrededor millones, pero una cosa impresionante. De un momento para otro desaparecieron, pero hermanos, quedó ese lugar como el piso. Se tragaron todo lo que había, árboles, todo lo que había. La langosta se lo devoraron. Yo ya vi eso con mis ojos. ¿Qué es la langosta? Que donde llega barre con lo que haya. La langosta donde llega arruina, se devora lo que sea. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, todo se convierte en un desierto. Se lo devoran íntegro. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Por eso, hermanos, a veces resultan virus que apenas dicen los médicos, es que hay un virus y usted también. No, repréndalo, si no te mata. Nosotros sí tenemos poder sobre las enfermedades. Entiéndanlo. Pero si estamos delante de la presencia de Dios, si le obedecemos a Dios, Dios te abre los sentidos. Por eso los que son de Dios
nunca dejaremos de servir, de orar, de clamar, de ayunar, porque el Espíritu de Dios nos anhela. El Espíritu de Dios anhela a cada cristiano celosamente, y el ángel de Jehová lo defiende. Entonces Dios produce el querer como el hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de la presencia de Dios, todo el ejército de Dios. Sí, hermanos, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces ya estamos listos, preparados, dispuestos a la guerra. Yo esperaba que sucediera lo que tenía que pasar. Iniciamos hace 15 días y miles se han unido al ejército de ayuno y oración. El día antes de la vigilia, día jueves, en la noche, bien, entré a mi recámara a descansar, y faltando unos minutos para las 12, vienen nubes de demonios. Una cosa impresionante. Y como con una anestesia, algo que uno no puede levantarse, que uno ve que el diablo está para devorárselo, pero le faltan fuerzas. Vea todos los ataques del enemigo. Me sentía yo sin fuerzas. Y empecé a orar, empecé a clamar, empecé a reprender lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta comprometerse uno con Dios, es que debe estar dispuesto a vencer lo que venga, a su nombre. Entonces, dieron las 12, algo se explotó y seguimos la batalla hasta la madrugada. Dije yo, Señor, ayuda que preparemos el ejército. Si uno con tanta experiencia con los demonios, con la muerte, con la desgracia, con todo, Dios nos ha dado la victoria, pero hay batallas que usted tiene que abrir su corazón para que Dios te adiestre para esta gran guerra. ¿Cuántos alaban al que vive? Y solo Él lo puede hacer. Jehová quien me prepara mis pies como de siervo y adiestra mis manos para la batalla. Pero este paso es esencial, que usted incline su rostro. Padre, perdóname, he perdido el tiempo, Señor, pero restáurame, restitúyeme, invoco tu gloria, derrama sobre mi espíritu de oración, espíritu de ayuno, para que así mismo, hermanos, cada vez que Dios nos entra en ayuno, no lo sentimos. Pero si estamos en la carne, el diablo se encarga de ponerle a usted deseos de comer, deseos de su carne, a enseñorearse. Pero cuando ya entramos a hacer la voluntad de Dios, fieles, perseveramos, ¿qué pasa? Cada vez que oramos, cada vez que buscamos de Dios, cada vez que hacemos su voluntad, hay milagros poderosísimos para nuestra vida. Casualmente, en este tiempo, si usted obedece la palabra de Dios, nosotros somos un pueblo distinto, diferente al del mundo. Ya los del mundo mañana se van de paseo, pasa el día, vienen sin dinero, destruidos, acabados, pero la iglesia está muy fortalecida. Nosotros estamos edificados en oración, en ayuno. Y Jehová es nuestro pastor, ¿y qué pasa?
nos pastoreará. No sentimos absolutamente nada. No siente uno nada cuando el ayuno es aprobado por Dios. A usted le fascina. El espíritu de oración cae sobre su vida y usted quiere orar a toda hora. Usted quiere ayunar más. Porque Dios produce el querer. Dios produce el querer. Dios produce el querer. Entonces, Dios por eso dice, humíllate. Esté dispuesto que yo quiero terminar la obra que he empezado en tu vida. Yo quiero que lo que Dios empezó, dejemos que lo continúe. Dispongámonos. Entonces, ¿qué pasa? Uno pasa el ayuno, la oración, no, como si nada. Nada hubiera pasado. Nada. ¿Por qué? Porque Dios nos sustenta, Dios nos está escuchando, Dios nos está viendo y Él quiere es un cambio total. Si se convirtiera en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y la primera vez que Dios me dio esta promesa, la recibimos en la segunda. Cuando Dios me dice, ahora están abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración de este lugar. Fue cuando cada mes comprábamos una propiedad y tumbábamos las casas y al otro día estaba lleno eso. Y así seguimos. Hoy va a quedar. Está ya terminando el Instituto Bíblico, el Seminario Bíblico, donde vamos a preparar los misioneros para enviarlos a las naciones. Ya en este momento, cada iglesia, unos tienen 10, 5, 3, 2, que quieren consagrar su vida al servicio. Ahí en ese instituto bíblico, como tenemos, imagínense, son como 40 apartamentos. Ahí caben más de 200. Tiene como cada apartamento como 4 piezas. Por 2, 8. Por 4, 32. En cada apartamento calculamos que hay lugar para 16. Y si son 30, ¿cuántos son suma? 16 por 30. ¿Cuántos? 16 por 30. 16 por 30. ¿Cuántos? Bien. Tenemos capacidad para ese cupo de 300 alumnos. Y tuvo que alistar lavandería, comedores, sala de reuniones, oficinas. Llevamos unos meses invirtiendo para adecuar ese lugar, pero ya casi salimos al otro lado. Entonces, muy pronto tenemos un instituto bíblico a nivel nacional para preparar los obreros. Nos tenemos que proyectar a que la obra de Dios siga en victoria. ¿Cuántos alaban al que vive? Que haya un remanente. Que un día, cuando Dios le plazca, me dice, vámonos. Bueno, me voy con alegría. La obra está instalada, la misión está creciendo. Ya preparamos nuestros obreros, entonces la obra de Dios sigue.
a su nombre. Estamos proyectándonos hacia el futuro. Entonces ya va a crear un instituto bíblico de sana doctrina, donde es la palabra, el alimento, la leche espiritual no adulterada, para que usted no sea un deforme, un tonto, un loco, sino una persona enteramente preparada para toda ¿qué? El único que hace siervos y siervas es el dueño de la iglesia. Él produce el querer como el hacer. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que en ella mi nombre esté para siempre. Que no se murió el pastor y en todo el mundo a pelear. Aquí nadie tiene que pelear. Nadie tiene que pelear. Los hijos míos saben que ellos no pueden venir a llevarse una banca de aquí porque eso no es de ellos, que eso no es mío. Ellos no pueden tocar nada de la misión Bethesda porque es de Dios. Que si quieren sillas, casa, pues que trabajen para que Dios los bendiga. ¿O acaso hemos conseguido algo gratis? No, hermanos, nos toca trabajar, ser bendecidos, ser prosperados, hacer la voluntad de Dios, porque nuestro papá es más fiel que nosotros, que nunca nos dejará, desamparará. Vea el ejemplo de Salomón. Salomón terminó la mezquita de Omán, que es lo más rico que hay en el mundo. Imagínense las paredes, unas en oro, otras en plata, el lugar santísimo. Todo eso es una tipología de la iglesia hoy en día. Por eso cuando Dios dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Cuál es la tipología del lugar santísimo? La santidad de la iglesia. Porque los vasos de oro, hoy en día, Dios dice que ha depositado el poder en vasijas de barro. Hoy en día, los utensilios de la casa de Jehová somos cada miembro de la iglesia que Dios quiere utilizar, que Dios quiere bendecir, que Dios quiere honrar a su nombre. Entonces, porque ahora he elegido, he santificado esta casa para que enseñe mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estará ahí para siempre. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, hicieres todas las cosas que te he mandado, guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré su trono. O sea que su futuro está en la fidelidad a Dios, no en sus fuerzas. No, hermano. Usted tiene que ver el cambio en su vida, tiene que vivir la gloria de Dios. Me explico. En un lugar que Dios haya escogido en el mundo como su iglesia, cualquier miembro de la iglesia que pertenezca a ese lugar que Dios ha bendecido, él será bendecido también. Hay que despertarnos. Hay que despertarnos. Por eso, ojo, Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nos va a bendecir. Mejor dicho, uno no quiere la bendición y se va, pero la bendición sí lo quiere a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que usted no quiera, la bendición lo busca. Por eso es que Dios nos llama a ser más fieles que nunca. Que nunca, hermano. Que usted mismo, como una vez, un hermano bien humilde,
pero bien humilde. Pues ella tenía un pedazo de tierra a un lado de la mesa. De pronto llegaron unos señores en carros lujosísimos. Entonces, ¿usted cómo se llama? Salomón. Bueno, Salomón, ¿cuánta tierra tiene aquí? No, pues aquí tengo un pedacito como de 20 fanegadas. Nosotros somos de la pollera más grande del país. Entonces, ¿cuántas fanegadas son? 20. Ahí da el asesor. Haga cuentas. Nos caben 50 galpones. Bien. Usted, Salomón, ¿está de acuerdo que nosotros construyamos todo esto y cuando esté terminado vamos a enviarle? Él siempre producía para ellos más de 50,000 pollos, mucho más. Ellos le ponían todo y después pesaban y le daban la plata. Le construyeron, le pusieron los productos, se los compraban, se los pagaban al precio justo. Pues el hermano resultó rico de un día para otro. Pero hermanos, eso no era nada. Él tenía como 5 muchachas así. Entonces llegué yo allá, llegó el pastor, salió la hermana, salieron las muchachas. En ese momento llegó una tractomula con concentrado para todos esos animales. Oiga, y las chinas, papito, llegó la mula. Mija, descárguenla. ¿Cuántos bultos trae una mula? Le caben. Las chinas, hermanos, subían con 2 bultos, 3 bultos por una loma. Yo decía, oiga, tremendo. Dijo, mire la bendición de Dios. Estas chinas aman su trabajo. Eran muchachas, pero en menos de nada desocuparon la mula. Decía, esas sí son mulas para trabajar. Oiga, cuando Dios nos da algo, también nos da la facultad de disfrutarlo. También nos da la bendición para lograrlo. Lo importante es que el ejército de Dios entienda que Dios nos ha elegido para usarnos poderosamente. ¿Cuántos alaban al que vive? A su nombre. Que Dios nos ha llamado. Que toque lo que toque hacer, no nos importa, no nos interesa. Entonces, el hermanito quedaba aterrado y él venía cada mes. Los diezmos de él eran 100 millones. ¿Cuánto se ganaba? Cada mes llegaba, pastor, aquí está. ¡Qué bendición! Lloraba, aterrado. Decía, pero pastor, yo allá a veces me sentaba al pie de la estufa de leña, para que me calentara, porque no teníamos con qué trabajar. No, hermanos, si usted agrada a Dios, prepárate, porque la bendición es gigante. Póngale cuidado a eso. Eso sale de un lado o del otro. ¿Y esto qué pasó? Porque he elegido y santificado esta casa para que mi nombre esté en ella, mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahora para siempre. Incline su rostro, hermano. Desde que el Señor te llamó, te está viendo. Desde que el Señor te eligió, no te dejará, no te desamparará.
Pero hermanos, afiánzate de todo corazón. Y créale a Dios, clame a Dios, Padre, ábreme puertas, ábreme puertas, ábreme. Estoy dispuesto, Señor, a ser un soldado del hacedor, que tiene momentos duros, hermanos, no importa, pero la bendición está ahí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, hicieres todas las cosas que yo te he mandado, guardar mis estatutos y mis decretos, confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. A su nombre. Pero ¿cuál es el riesgo? Que usted tiene que valorar, que tiene que entender, que debe comprender. Verso 19. Segundo libro de Crónicas 7:19. Mas si vosotros no os volviereis y dejareis mis estatutos, mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviere a dioses ajenos y los adoraréis, yo arrancaré de mi tierra que os he dado. Escuche, hermano, cómo una persona por desobediencia, por negligencia, por ignorancia, no entiende las cosas de Dios, escasamente vive asando y comiendo. Pero cuando usted entiende la palabra, pone su vida, Jehová te bendecirá hasta que sobre y abunde. Hace 4 años hicieron una encuesta de cuáles son los hombres más ricos del mundo en toda la historia, y encontraron a Salomón. Este fue uno de los hombres más ricos de toda la tierra. Póngale cuidado, hermano. Sería bueno que lo busquen por internet y verán que ahí tiene que aparecer Salomón como la tercera figura más rica en toda la historia del mundo. Está ese hombre como uno de los hombres más ricos del mundo. Entiéndalo, hermano, y vea todo lo que Dios le decía a este hombre. Tu oración la he escuchado, sigue fiel, y que mi pueblo se quebrante, y yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, porque estarán abiertos mis ojos, están atentos y mis oídos a la oración de este lugar, porque Dios le ha placido habernos llamado, Dios le ha placido habernos escogido para ser llenos de la gloria de Dios, que fluya poderosamente el Espíritu de Dios, echemos fuera toda maldición, echamos fuera toda ruina, toda miseria, Señor, en esta hora. Todo lo que puedo brindarte es mi corazón, Señor, para que tú me gobiernes, para que tú me dirijas, Señor, para que corran ríos de gloria, ríos de poder, ríos de agua de vida, Padre, donde se despoja toda maldición, todo entierro, porque el ejército de Dios está para obedecer la palabra de Dios. El ejército de Dios está dispuesto para toda buena obra. El ejército de Dios, por eso dice el Señor, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará. Jehová es mi pastor. Abra la puerta de su corazón, diga al Espíritu de Dios, arrebátame, Espíritu de Dios, úngeme, Espíritu de Dios, tómame, Padre. Hermano, no hay tiempo que perder,
Espero que me sigan llamando los hermanos a unirse a este ejército donde Dios nos usará poderosamente, donde Dios derrama de su gloria hasta que sobreabunde, donde toda obra del diablo jamás le prosperará, porque somos los amigos de Dios, llenos de paz, llenos de su gloria, llenos de su gracia. Y por eso, si nos volvemos al omnipotente, se va toda ruina, toda maldición. Ejército de Dios, estamos dispuestos a obedecer la palabra. Ejército de Dios, estamos dispuestos a continuar en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en volver el corazón a Dios de la gloria, y se va toda aflicción, salen los demonios, ruina, miseria, todo atentado del diablo, cae toda esa hechicería, toda opresión del enemigo, todo estancamiento. El juicio de Dios consume toda ruina, toda desgracia, Señor. Padre, glorifícate, glorifícate, apodérate de cada uno de nosotros, toma este lugar, liberta, Padre, consume todos los invasores del diablo, Padre, caen los juicios de Jehová, Señor, porque tú nos has escogido, porque tú nos has escogido, Señor. Oh Padre, tú estás, Señor, para sacarnos de Egipto, de la ruina, de la miseria, del látigo del diablo. Quebrantamos toda maldición, todo conjuro, toda ruina, Señor. Tu mano poderosa estuvo con Moisés, pero hoy nos tocó a nosotros. Él dice, como estuve con Moisés, estaré con vosotros también, como estuve con Abraham, como estuve con Isaac. Hoy nos tocó a nosotros. Levanten tus manos, abra tu corazón, dígale, papá Dios, tómame, úngeme, lléname, Señor, renuévame, Padre de la gloria, porque yo anhelo, Señor, que tu gloria descienda sobre mí. Yo anhelo, Señor, que tu poder, dame un corazón sensible para la gloria de tu nombre, dame un corazón dispuesto para la gloria de tu nombre. Ejército de Dios, vamos a unirnos, porque el día primero estaremos aquí en la mañana. Prepárate, hermano, se rompen maldiciones, conjuros del diablo, toda maldición que te haya declarado el maligno se destruye en el nombre de Jesús, se revienta en el nombre de Cristo. Hermanos, ¿quién puede detener la bendición que Dios tiene? Nadie te puede detener, nadie te podrá hacer frente. Salen demonios, maldiciones, entierros, hechiceros. Les envío el juicio de Jehová, les envío el juicio del Dios Altísimo, les envío el juicio del Dios de la gloria. Padre, glorifícate con tu poder. Padre, se derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre tu vida. Abra ese corazón, dígale, Padre, que voy a obedecer, porque tú quieres que yo sea un ejército, como dice Elías. Yo me uno, Dayana Rojas, yo me uno, Padre, a ese pueblo victorioso. Rosana dice, yo me uno a ese ejército invencible. Yo estoy dispuesta a obedecer la palabra. José Macea dice, yo me uno. La familia Angulo, iremos, sí, Señor, porque Él es el camino, Él es la vida